La próxima reunión de los BRICS pondrá un nuevo hito en la geopolítica global. Se dice que la nueva moneda que se presentará enfrentaría el dominio del dólar, suplantaría al dólar y podría cambiar el orden mundial. Pero ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice? Veamos algunas estadísticas clave. Según el Fondo Monetario Internacional, los G7, conformados por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, para el 2028 representarán el 27% del PBI global, mientras que los BRICS un 33%. En estas proyecciones del FMI solo figuran los 5 países que actualmente conforman el grupo de los BRICS, pero en los últimos meses se han dado muchas señales de que esto podría cambiar. Hace un par de semanas se reunieron más de 12 países amigos para fortalecer los lazos y posicionarse como contrapeso a Occidente. El interés por el plan de expansión de BRICS ha atraído a más de 40 naciones y 22 países han solicitado unirse formalmente al bloque. Pero son 3 las naciones que lideran la carrera: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Países que están listos para intercambiar ideas en la próxima reunión del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica. De haber más miembros en un futuro próximo, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional se quedarían un poco cortas. Pero no solo los países de los BRICS son importantes a nivel económico, sino también a nivel demográfico. Actualmente los BRICS representan el 40% de la población, mientras que los países del G7 solamente representan el 9%. Además, el área geográfica de los BRICS es aproximadamente el doble que el de los G7. Pero sin dudas, el dato más importante es la edad. Los países del G7 tienen una edad promedio de 42 años y un 21% de su población tiene menos de 20 años. Por otro lado, los países del BRICS tienen una edad promedio de 33 años, casi 9 años de diferencia frente a los G7, y un 28% de su población tiene menos de 20 años. Pero ¿por qué la edad es tan importante? Tener una población joven asegura tener una mayor proporción de personas económicamente activas en el futuro, personas que pueden trabajar, seguir aumentando el PBI, contribuyendo a la economía y por supuesto seguir consumiendo productos y servicios. Entonces, ¿es el grupo de los BRICS un bloque económicamente importante? Sí, definitivamente lo es. De hecho, en un futuro no muy lejano podría ser más importante que el bloque del G7. Pero veamos ahora qué sucede con la moneda. La moneda más fuerte del bloque de los BRICS, sin duda alguna, es el renminbi chino, moneda que entró en escena mundial, fue aceptado mundialmente desde 2016. El 1 de octubre de 2016, el Fondo Monetario Internacional agregó oficialmente al renminbi chino a la canasta de derechos especiales de giro, DEG. Los DEG son un activo de reserva internacional creado por el FMI, no es una moneda. Es una cesta de 5 monedas: el dólar de Estados Unidos, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Los DEG fueron creados en 1969, cuando existía el patrón oro, pero su concepto se redefinió en 1973, 2 años después del fin del patrón oro anunciado por el presidente Nixon. En 1974, el Fondo Monetario Internacional tenía 16 monedas en la canasta. Para el 81 solamente 5, y en el 99 se incluyó al euro, el cual reemplazó al marco alemán y al franco francés. En 2016 se incluyó al renminbi chino. La revisión de los DEG se realiza cada 5 años y esta sería la evolución de los pesos. Como se puede observar, la moneda más fuerte del BRICS ha tenido un incremento del 2% en el peso total de los DEG, y un aumento del 11% con respecto a la revisión anterior. El dólar, por otro lado, también ha tenido un aumento del 2% en peso y un 3.8% con respecto a la revisión anterior. Y para lograr este nuevo peso, las otras monedas se han visto perjudicadas.
Ok, pero esto es lo que ha pasado con el Fondo Monetario Internacional. Pero queremos saber qué es lo que ha pasado con las reservas globales por parte de los diferentes bancos centrales del mundo. En esta gráfica podemos observar dos cosas muy evidentes. Número uno, el dólar es la moneda de reserva por excelencia, casi un 60% de participación, seguida del euro y luego del yen japonés. Número 2. El dólar tiene una clara tendencia a la baja. En 1999 tenía una participación del 71% y según últimos datos del Fondo Monetario Internacional, actualmente tiene un 59%. Desde 1999, el dólar ha perdido 0.78% de participación año tras año. Ha sido la moneda que más peso ha perdido. La libra esterlina, por otro lado, es la que más ha crecido, un 2.4% año tras año. Al renminbi chino lo podemos ver en esta gráfica desde el primer trimestre del año 2017, y esto se debe a la importancia del Fondo Monetario Internacional y los DEG. Desde este momento que fue agregada el renminbi chino a los DEG, diferentes bancos centrales empezaron a tener reservas en renminbis, así que lo justo sería comparar las monedas desde esta fecha. Y como se puede observar, la gráfica no ha cambiado mucho. Desde el año 2017, el dólar ha perdido un 1.52% de peso año tras año. Nuevamente es la moneda que más peso ha perdido. Por otro lado, el renminbi chino le ha ido fenomenal. El peso de esta moneda ha crecido un 15.64% año tras año. Es la moneda que más ha crecido durante este periodo. De hecho, todas las monedas han tenido un crecimiento menos el dólar de Estados Unidos. Bien, pongámonos ahora en diferentes escenarios hipotéticos. ¿Qué pasaría si esta tendencia sigue? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el renminbi chino se convierta en la moneda con mayor participación en las reservas mundiales? Pues tendrían que pasar 20 años para que el renminbi chino supere en participación al dólar. ¿Te parece esto muy lejano? Pues veamos ahora qué sucede si duplicamos la tasa de ambas monedas. ¿Qué pasa si el renminbi tiene un crecimiento del 30% y el dólar tiene una caída del 3% año tras año? Duplicando la tasa en ambas monedas, tendrían que pasar 11 años para que el renminbi chino supere en participación al dólar. Pero, ¿qué es lo que nos dice la historia? Veamos ahora qué es lo que ha sucedido con el ejemplo más reciente que tenemos actualmente, el euro. En 1950, 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea un plan para la cooperación política en Europa y se propone integrar las industrias del carbón y del acero. En 1957 se crea la Comunidad Económica Europea. Al año siguiente, en 1958, nace el Parlamento Europeo. Adquiere este nombre en 1962. Después de varios fracasos debido a la crisis del petróleo y diversos contratiempos, en 1979 el sistema monetario europeo se pone en marcha. Y después de un periodo de preparación, el 1 de enero de 1999 se introdujo la moneda, pero en un inicio solo para efectos contables. Las monedas y billetes entraron en circulación el 1 de enero del 2002. Tuvieron que pasar más de 50 años desde que inició el primer plan hasta que salieron las monedas y billetes. Pero supongamos que con los BRICS los planes ya están dados y que en esta próxima reunión se pondrá en marcha el sistema monetario. Y además supongamos que no necesitan los años de prueba de efectos contables debido a la digitalización. Esto reduce los cálculos a 20 años. Estos cálculos serían realizando un arduo trabajo de cooperación entre los países miembros. Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos años, por ejemplo, con la India y China? Las tensiones por la disputa de la región del Himalaya han aumentado desde el enfrentamiento que dejó 20 muertos en el año 2020. Incluso en algún momento la tensión fue tan alta que se llegó a tener cazas en la frontera. Presiones militares por el estrecho de Malaca, el cual representa una importante zona estratégica para ambas naciones, y problemas de discriminación con periodistas. Estos son solamente los conflictos de los últimos años, pero quién sabe, quizás con la nueva moneda estos conflictos se acaben.
Según SWIFT, el renminbi tiene el quinto lugar como moneda más activa para pagos globales por valor, con una participación del 2.77%. A lo largo de los años, el dólar y el euro se han mantenido bastante estables, mientras que el resto de monedas parecen haberse contraído ligeramente por debajo del 10% de participación. En el último informe sobre el renminbi chino, SWIFT indica que China ha tenido un rápido crecimiento. Pasó de ser uno de los países más pobres a ser la segunda economía del mundo. Sin embargo, pese a este éxito económico, la integración financiera de China es más limitada. Según SWIFT, la lenta integración financiera de China se debe en gran medida a la decisión del gobierno chino de mantener controles de capital. El Banco Popular de China controla la cantidad de dinero que entra y sale de China, control necesario para mantener la seguridad y estabilidad financiera, al menos así lo indica China, y al parecer no quiere perder este control, por lo que algunos economistas opinan que China mantendrá su influencia monetaria entre los países que comercian activamente con China, mayormente la región de Asia. Pero una de las cosas de las que más se habla es la de una moneda única respaldada en oro. Actualmente, el 57% de las reservas oficiales de oro son controladas por los países del G7. Los BRICS tienen un peso del 17%. Sin embargo, es evidente el crecimiento de las reservas de oro por parte de los países de los BRICS. Y ahora hagamos el mismo ejercicio. Si las reservas de oro se mantienen al mismo crecimiento, los países del BRICS alcanzarán a los G7 en 2041, dentro de 19 años. Aunque claro, aquí tenemos la limitante del oro. Los BRICS tendrían que tener acceso al 23% de las reservas de oro identificadas bajo tierra si quieren alcanzar a los países del G7. ¿Es este escenario posible? Definitivamente lo es, y posiblemente esta sea la razón por la que los BRICS han estado comprando oro de forma masiva desde el año 2008. Una moneda respaldada en oro fortalecerá la moneda única, y esto será muy beneficioso para los países de los BRICS. Aún quedan muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿va a querer China compartir su moneda, la cual está ganando fuerza como reserva y como medio de pago? Si se planea crear una sola moneda, ¿cómo se zanjarán las rivalidades la India y China? ¿Cómo es que se planea manejar la unificación de la moneda si al parecer las naciones más fuertes de los BRICS parecen estar en situaciones totalmente distintas? La India se perfila a ser la próxima potencia emergente, Rusia tiene sus propios problemas debido a la guerra con Ucrania, además una moneda que está perdiendo valor, y la China tiene otros problemas que solucionar, como por ejemplo su sector de la construcción y los problemas de estancamiento recientes. Otras de las preguntas serían, ¿va a querer China perder este control de su moneda? Si la moneda china se perfila a ser el nuevo dólar, ¿está dispuesto Xi Jinping a el gran déficit que generaría la masiva demanda mundial de yuanes? Si la iniciativa de la moneda única respaldada en oro se concreta, ¿dónde estará la ubicación del nuevo Banco Central? ¿Quién resguardará el oro? ¿Se volverá a repetir la historia y no habrá suficiente oro para entregar? Y lo más importante, ¿confiarías en tener tus reservas respaldadas por el líder del Kremlin? ¿O quizás te sientas más confiado si las tienes con el líder del Partido Comunista Chino? Probablemente aquí lo más lógico sería que estén en Nueva Delhi. Esperemos que todas estas preguntas y posiblemente muchas otras más sean resueltas en un futuro próximo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.